Esta es la campaña política más farandulera que yo he visto. Están todos ahí a ver qué va a decir Taylor Swift y al día siguiente todos midiendo en las encuestas cómo ha pegado las declaraciones de Taylor Swift. Fijándose a ver qué va a hacer Hollywood, quién apoya a quién, y esa es la discusión política del momento. En Argentina tenemos a un expresidente golpeador de su mujer, Alberto Fernández, cuyas, las fotografías están a la vista, los videos están a la vista. Es impresionante ver a la mujer de este hombre con los ojos moretoneados, los chats, los audios, una cosa impresionante. Pero el feminismo, por ejemplo, en Argentina le sigue agradeciendo a este señor haber desde legalizado el aborto hasta vencido el sistema heteropatriarcal. Entonces, el nivel de cinismo lo podemos encontrar en todas partes por igual. Hoy los europeos están merced de lo que ocurre en organismos cuyo nivel de representatividad es nula. Es decir, cuando un español le determina la ley, un francés, un belga, un holandés, un noruego, un sueco... ¿Pero quién está haciendo la ley entonces? Se quiebra el principio de la representación nacional. Por lo tanto, la democracia liberal pasa a ser una ficción. Yo creo que Biden el día 5 de noviembre va a ir a votar y va a ir a poner la papeleta de Donald Trump. Porque lo que le han hecho... Es un gustazo a esta hora conversar con un autor que me deleito leyendo. He revisado toda su bibliografía, seguimos sus videos, es una fuente recurrente dentro de nuestros programas. Está alineado ideológicamente muy parecido a ti que me estás mirando y aquí este servidor que les habla, y siempre nos trae nuevos libros, nuevos temas, y tienen la deferencia de pasar frecuentemente por este Miami nuestro tan plural, convertido en una obligatoriedad porque somos capital de Latinoamérica. Aquí hay de todo y hay que pasar por Miami para entender cómo se están moviendo las cosas, las tendencias, los pensamientos y las maneras de ser patriotas, que son muchas. Es un gustazo. Agustín Laje ha venido a visitarme, está promoviendo su nuevo libro, Globalismos y mucho más, y te agradezco mucho tu tiempo y que hayas hecho una parada para pasar por aquí. ¿Qué tal, Jorge? No, muchas gracias a vos por haberme invitado, muy amable. Bienvenido a Miami una vez más. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar lanzando este nuevo libro aquí, como bien has dicho, en la capital de Latinoamérica es donde estas cosas se producen. Cuando estás conversando con la gente en Miami, porque has tenido múltiples encuentros, el nivel de recepción es plural, Laje. Sí, es plural, a nivel medios también. Uno puede encontrar medios más rojos, más azules, más demócratas, más republicanos, más trumpismo, más antitrampismo. Además, distintas historias de vida involucradas, distintas nacionalidades. Es un lugar plural, claro. Pero no importa el color que tengan los medios, todos quieren conversar contigo. ¿Qué tú crees que se deba a eso? Bueno, yo estoy abierto a conversar con cualquiera. Y supongo que no hay demasiadas voces escribiendo libros de estas características. En general, el mundo del libro desde siempre ha sido hegemonizado por lo que podemos decir las izquierdas, el ámbito de la cultura, el ámbito del cine, la música, el arte, los libros, ha sido un ámbito muy abierto hacia las izquierdas. Por eso quizás es una rareza que alguien de derechas como yo escriba tan frecuentemente libros. ¿Por qué tú crees que los conservadores nos hemos dejado robar ese espacio tan vital de la difusión? Porque esto se ha dicho una y otra vez, se ve concretamente, pareciera que no nos interesa, pero la cultura es un vehículo esencial para transmitir ideas y hay veces que eso está como más menguado de nuestro lado. Yo creo que hay una serie de condiciones que tienen que ver con los incentivos que existen en el campo de la cultura. El campo de la cultura en la mayor parte de los países es un campo que no paga bien. Uno no se va a hacer rico estudiando arte, estudiando música, estudiando cine o escribiendo libros. Por lo tanto, la gente que se mete en este tipo de estudios genera una relación muy particular con el Estado porque sabe que ahí probablemente encuentra su futuro empleador. Por lo tanto, ser crítico de una gestión estatista, intervencionista, que se dedique a dar subsidios aquí y por allá es casi pegarse un tiro en los propios pies. En cambio, la persona conservadora que tiene como valor cardinal algo llamado responsabilidad individual, no se siente cómoda viviendo de los impuestos de los demás. Eso le empuja hacia
otro tipo de carreras y ámbitos, como por ejemplo la administración de empresas, por ejemplo las ciencias económicas, la ingeniería y ese tipo de cosas, que la salida laboral es mucho más clara en el mercado y sabe uno que no tiene que depender de los políticos. Al final del día creo que se trata de incentivos y se trata de la relación que uno establece con el Estado. En los Estados Unidos le decimos a eso los artistas detrás del gran. Y fíjate cuántos hay. Es increíble. Fíjate, esta es la campaña política más farandulera que yo he visto. Están todos ahí a ver qué va a decir Taylor Swift y al día siguiente todos midiendo en las encuestas cómo ha pegado las declaraciones de Taylor Swift. Fijándose a ver qué va a hacer Hollywood, quién apoya a quién, y esa es la discusión política del momento. Claro. ¿Y quiénes son los artistas que se ausentaron a la Convención Nacional Demócrata? Además que todavía los están llorando. Todavía. Eso es impresionante. Claro. Pero ¿cómo se puede depender tanto de esto? Incluso, fíjate, cuando algún artista tiene una postura a favor de los conservadores, entonces comienza todo ese aparato crítico a querer desarmar toda la aportación estética de su obra. Quieren volverle un tipo de lesnable. Sí, claro, los apoyó porque eso no sirve para nada, eso no vende nada. Es impresionante. Es impresionante, además, el nivel de cinismo e hipocresía. Por ejemplo, el gran cantante de los últimos años, Bad Bunny. Bad Bunny tiene una serie de canciones que si uno no escucha la música, y se va a hacer un favor además, pues, y se dedica a leer la letra, solo leer la letra, uno puede decir, esto es una cosificación de contra la mujer, esto es una letra muy desagradable que pone a la mujer en un lugar de subordinación absoluta, pero sin embargo, como Bad Bunny juega a ser progre, juega a ser prodemócrata en el caso de Estados Unidos. Se lo perdonamos. Se lo perdonamos, miramos para el costado y no pasa nada. Ahora bien, si uno no se declara a favor de los demócratas, por más de que tenga buenas canciones y que no haga ese tipo de letras contra la mujer, ahí sí que está frente al mismísimo diablo. La izquierda por momentos es entusiasta, pero al mismo tiempo, con este tipo de cosas, luce bastante incoherente. Luce muy incoherente en todos los países. Por ejemplo, en Argentina tenemos a un expresidente golpeador de su mujer, Alberto Fernández, cuyas, las fotografías están a la vista, los videos están a la vista. Es impresionante ver a la mujer de este hombre con los ojos moretoneados, los chats, los audios, una cosa impresionante. Pero el feminismo, por ejemplo, en Argentina le sigue agradeciendo a este señor haber desde legalizado el aborto hasta vencido el sistema heteropatriarcal. Entonces, el nivel de cinismo lo podemos encontrar en todas partes por igual. No importa si el sujeto en cuestión golpeaba a mujeres, lo único que importa es que se puso el pañuelito verde y apoyó el aborto. He estado revisando el índice de este libro tuyo nuevo, Globalismos. Algunas provocaciones que tiene remiten a nombres que son importantes y que son referentes en las noticias. Hoy mismo he estado ventilando que Holanda está citando a la corte a Bill Gates por el tema de su promoción absoluta de las vacunas. Se trata de una demanda colectiva. Es tan ilustrativa, Agustín, que los demandantes son 7 personas. De ellos ya uno murió como consecuencias derivadas de los daños provocados por el tema de la promoción irresponsable de una vacuna que no estaba lista y de todo el nivel de compromiso que hubo en su momento con el tema del COVID-19. Sí. Ahí se está hablando de una demanda contra el propio Bill Gates, se está hablando de una demanda contra el expresidente de Holanda, que ahora está en alto rango en la OTAN, ¿cierto? ¿Quién es? No importa dónde esté. Se está hablando de demandar también a ejecutivos de Pfizer, se está hablando de demandar al propio gobierno holandés, pero es impresionante porque estos multimillonarios, específicamente el caso de Bill Gates, se pinta la cara de filántropo total. O sea, es el perfecto buena gente al que no le cabe mancha en su cuerpo. En efecto, mira, es un tema central el que has abierto.
Mi libro, que lleva el título de Globalismo, describe lo que está pasando a nivel del poder político, que cada vez está menos en manos de los estados nacionales y cada vez más en manos de organismos internacionales. El caso de la pandemia es uno de los más claros al respecto. ¿Quién decidió las políticas de los estados-nación en términos de salud durante el COVID-19? ¿Lo decidieron los ministerios de salud de nuestros estados? En realidad, quien decidió verdaderamente fue algo llamado OMS, Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los estados del mundo simplemente se ocuparon de seguir directrices que venían desde arriba. La OMS es un órgano especializado del sistema de las Naciones Unidas. Uno puede creer que este es, por lo tanto, un organismo público, digamos que está abierto al control de los pueblos. No, este organismo está privatizado por el señor Gates. El señor Gates, y yo hice la investigación para este libro, le ha donado al menos 599 veces a la OMS montos multimillonarios. Gates ha donado más dinero a la OMS que cualquier país europeo. Ha donado más a la OMS que cualquier país asiático. Gates es el dueño virtual de la OMS con un agravante, que es que él está en el negocio de las farmacéuticas, en el negocio de las vacunas, en el negocio de la bioquímica, etc. Entonces, vivimos una pandemia. Cualquier persona que dudara tanto de los encuarentenamientos como de la vacuna experimental, no solamente era censurada en redes sociales, sino que se exponía a perder el trabajo, a que le clausuraran su negocio, a que le quitaran a sus hijos, según donde veamos en el mapa. Fue un verdadero horror, fue un verdadero ensayo, y ahora, como bien dices, se está multiplicando los casos jurídicos, las denuncias contra las farmacéuticas, pero curiosamente, en general, esto no parece estar en conocimiento de la gente. Yo apuesto a que esta noticia que vos acabas de dar, el 95% de la gente las desconoce por completo. ¿Por qué? Porque tanto las farmacéuticas como los financistas que acabamos de mencionar también tienen gran incidencia en los medios de comunicación, con lo cual están bastante cubiertos en términos de conocimiento de opinión pública. Son los dueños de los medios de comunicación. Son los dueños. Literalmente. Exactamente. Son los dueños de los medios de comunicación y son los dueños de grandes estructuras de las Naciones Unidas. Entonces, al final del día, uno empieza a tener la sensación de que si los organismos internacionales van a decidir el futuro de los pueblos, entonces ¿de qué se trata la democracia? Vos usaste una palabra clave que es filantropía. La legitimidad democrática implica la adhesión voluntaria del pueblo. ¿Cómo se mide esa adhesión? A través de las urnas, como ustedes van a tener en pocos días. Ese es el sistema democrático liberal. Ahora bien, dado que en un organismo internacional no vota el pueblo, porque por definición el organismo internacional rige sobre muchos pueblos al mismo tiempo, ¿cómo se legitiman estos organismos? Bajo la noción de la filantropía. La idea es, esta persona ama tanto a la humanidad que tiene los títulos suficientes para poder gobernar a la humanidad. Y la otra gran legitimidad proviene de lo que se conoce como tecnocracia. Esta persona conoce perfectamente del ramo, conocen cómo lidiar con una pandemia, conocen cómo fabricar las vacunas, conocen y por lo tanto deben gobernar ellos. Esa fue la idea que se bajó, insisto, hace muy pocos años, 2 años atrás, 3 años atrás, estábamos discutiendo estas cosas, pero en realidad no las debatíamos, porque no se podía, ni siquiera en redes sociales. Nos reventaban las redes sociales. Ahora ha salido el señor Zuckerberg, que fue cómplice necesario también de todo esto. Hacerse el inocente. Hacerse el inocente y decir, tú eres libertario como Milei. Pero por favor. Ha mentido ante el Congreso de los Estados Unidos de manera consecutiva, aprovechando que en el auditorio, tanto en el Congreso como en el Senado, el promedio de edad es elevado y han tenido un largo tiempo de desconocimiento de lo que en realidad ha estado pasando en las redes sociales. Exacto. Va y se pinta como una oveja cuando en realidad es un lobo fiero. En Europa, por ejemplo, este tema del humanismo o la humanidad
disfrazada de un tono lastimero, ha llevado a la política de la Unión Europea de las puertas abiertas en el espíritu migratorio. Pero ahora han comenzado a recular, a dar marcha atrás, a ver que es completamente insostenible. Pero realmente quien está gobernando esos países no es ni siquiera el presidente del país, sino el líder de la Unión Europea al que te has aliado y que te puede bloquear cualquier nivel de gestión y de contacto. Es exactamente lo mismo. Eso se llama globalismo también, porque fíjate el caso, es muy interesante. Hoy los europeos están merced de lo que ocurre en organismos cuyo nivel de representatividad es nula. Es decir, cuando un español le determina la ley, un francés, un belga, un holandés, un noruego, un sueco... ¿Pero quién está haciendo la ley entonces? Se quiebra el principio de la representación nacional. Por lo tanto, la democracia liberal pasa a ser una ficción. Lo que pasa en Europa con la migración ilegal es tétrico, porque además es un tipo de migración ilegal que proviene de una civilización que no es compatible con la nuestra. Y esto es lo que no se puede decir so pena de que allí te acusen de crimen de odio. Llegan personas que, por ejemplo, acostumbran a maltratar a la mujer, personas que acostumbran a cometer crímenes, delitos, que tienen determinadas creencias religiosas que no son compatibles con las creencias del Occidente. Y ¿qué empieza a generar? Una destrucción del tejido nacional. De un tejido nacional que además en prácticamente todos los países europeos, en casi todos, está a la baja por sus problemas gravísimos de natalidad. Fíjate por ejemplo el caso de España. Yo vivo la mitad del año en España y conozco bien el asunto. En España la natalidad de la mujer es de 1,1 hijo. Vos para sostener la población española necesitas por lo menos del doble, por lo menos de 2,2 hijos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que España es una sociedad suicida, es una nación suicida y necesita además recambios. ¿Cómo hacen con los recambios? Abren las fronteras y meten africanos, meten gente que viene de otras latitudes. Además, en España han impulsado, por ejemplo, políticas abortistas muy laxas, muy abiertas, que al día de hoy generan más de 100.000 abortos por año. ¿Cuántos niños españoles nacen por año? 400.000. O sea, solo una política llamada aborto te redujo los nacimientos un 20%. De eso va también la cuestión globalista, control natal. En el caso nuestro, el tema de la migración tiene mucho más que ver con un deseo de gobernar al demográfico, sí. Agustín. Quieren alterar los lugares, las zonas naturales, de un modo irresponsable se altera para cambiar los colores y la prevalencia. De hecho, hay una migración interna en los Estados Unidos que es muy copiosa, es muy atendible y muy irresponsable, porque hay una migración interna que está delatada en la mejor data por una gran empresa estadounidense cuyo nombre es U-Haul, que es la que se utiliza para las mudanzas. Cada vez que U-Haul habla, está diciendo que hay una prevalencia de carros rentados para hacer mudanzas que se desplazan desde estados azules hasta estados rojos y que los vehículos no retornan al estado azul. De esta manera nos enteramos buena parte de la marea que está ocurriendo. Ahora, lo interesante es que mucha gente que se mueve de los estados azules a los estados rojos quiere seguir siendo tan azul como era antes sin detenerse a pensar en las razones por las que se mudó. ¿Cómo se explica eso? Bueno, de la misma forma que hay inmigrantes que huyen del socialismo del siglo XXI en América Latina y terminan apoyando aquí a los socialistas norteamericanos. Es decir, es el colmo de la irracionalidad política humana. No solo eso, sino que, bueno, hubo una denuncia hace muy pocos días de Elon Musk que a mí me preocupó todavía más. Es decir, está bien esta migración interna desde los distintos estados, la gente de California que huye del infierno en que se ha vuelto ese estado y se viene a la Florida, o la gente de Nueva York que se va hacia Texas, pero además el problema que marcó Elon Musk
es gravísimo y tiene que ver con esto también. Y es la cantidad de millones de inmigrantes ilegales que han ingresado en los últimos 3 años y medio podrían ser reconducidos hacia lo que conocemos como swing states. Si el Partido Demócrata gana estas elecciones, sería una jugada maestra del maquiavelismo político conducir a toda esa gente a lugares como Georgia, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Claro. ¿Y qué haces con esa gente? Pues buscas la manera que voten. Y le sostenés además un relato demagógico, se lo sostenés para convertirlos en adictos al Partido Demócrata. Con eso aniquilás el bipartidismo característico de la democracia estadounidense. Ese razonamiento nos abre un panorama que está en las antípodas del discurso favorito de los demócratas, a saber que Donald Trump es el verdadero peligro para la democracia. En realidad, cuando vemos que a una persona como Trump le han atentado contra su vida 3 veces en un curso de los 4 meses de campaña, pues entonces uno dice, miren, acá yo creo que en realidad si yo veo que le disparan a un tipo y que le atentan contra la vida tantas veces en tan poco tiempo, me parece que ese tipo no es realmente el peligro de la democracia. Entonces lo que ha dicho Elon Musk es bien preocupante y se suma al panorama que vos acabas de describir también. Las personas que salen a decir descaradamente que el candidato Trump es el gran peligro para la democracia, exactamente, es una persona que está nominada como candidata de un partido sin tener un voto en un proceso primario. Entonces el peligro es el oro. Es impresionante. Es impresionante. Y sobre todo porque ¿quién fue el que tomó la decisión de que Kamala Harris derrocara a Joe Biden? Joe Biden fue derrocado. Fue derrocado. El problema es que hay distintos tipos en que hay distintas formas en las que se derroca un político. El derrocamiento de un político puede ser a la fuerza o puede ser en una sala de negociación muy dura. Y aquí quienes tomaron la decisión: la élite del Partido Demócrata, que son 4 familias, los financistas del Partido Demócrata que veían sus inversiones en el candidato Biden como plata tirada a la basura, y la prensa demócrata, que lamentablemente es la prensa más poderosa de este país. Entonces, la decisión la tomó un grupito de personas a contrapelo de lo que los votantes demócratas ya habían decidido. A saber, el candidato se llama Joe Biden. Y esa es la gente que hoy dice que el peligro para la democracia es Trump. 14 millones de votos, mal que bien, recaudó Biden como parte del proceso primario, que en la mayoría de los estados fue un proceso cerrado. Por ejemplo, en Florida no había ni que votar, era Biden, claro, ya, porque alguien lo decidió. La más simpática es Nancy Pelosi. Ha estado conversando con The Telegraph. Ya ella no se guarda nada. Poco le importa todo. Excepto el tema de la bolsa, que si se entera antes le avisa al marido para que compre las acciones o las venda según sea oportuno. Nancy es una fiera. Nancy le ha dicho a The Telegraph: tuvimos que quitarlo. Ella se introduce en la conversación. Yo soy una ganadora. Ganar es ganar. Él no iba a ganar. Y fue una decisión que tomamos de una manera inmediata. Acota además, sé que mucha gente valiosa de su entorno están muy molestos conmigo. Yo no he vuelto a hablarle desde el día en el que se tomó la decisión. Eran personas tan cercanas, apoyándose uno a otro. Luego ella dice, tenemos que preservar su valía. Nosotros lo ayudamos para que él cuide su legado. Lo único que no tiene Biden ahora mismo es legado, es ninguno. Le ha arrebatado el penoso récord a Jimmy Carter como el presidente peor de los demócratas en las últimas décadas. Se lo ha arrebatado. Jimmy Carter, que está ya bastante viejito, con 100 años, podrá marcharse en paz. Ya esa línea oscura que tenía en su ficha, Biden se la ha arrebatado, y lo peor es que duerme abrazado a ella. Sin embargo, él está molesto por lo que le han hecho, y la persona que más le está serruchando la campaña a la propia Kamala es el propio Biden. Cada vez que sale, la deja en entredicho. Pero ¿qué se puede esperar de un partido político que tan descaradamente anuncia su propio mecanismo? Lo describe, te cuenta cómo lo hace. Es como un storyboard de la trastada. Yo creo que
Biden el día 5 de noviembre va a ir a votar y va a ir a poner la papeleta de Donald Trump. Porque lo que le han hecho, a pesar de que hagamos bromas de que su estado mental no es el mejor... Pero eso lo sabía todo el mundo. Me da la sensación, sí, claro, pero me da la sensación de que el señor debe estar bastante enfadado. El otro día vi, no sé si era verdad o no, sinceramente, pero vi una persona que interpreta el movimiento de los labios y había una conversación entre él y Obama y parecía que Biden había dicho que le había, digamos... Fue en un velorio. En un velorio. Donde estaba Nancy al lado y él fingía que no la veía. Exactamente. Se odian. Se odian, se odian. A ver, acá hay otra cosa, también tiene que ver con el descaro. El descaro número uno, decir que es un peligro para la democracia, un candidato que está compitiendo democráticamente y que por lo menos ha sido elegido por su base popular frente a una candidata que le han elegido un puñadito de personas. El otro gran descaro es decir que Donald Trump es el candidato de los ricos, de los millonarios que no quieren pagar impuestos. Eso es un descaro absoluto. La campaña de Kamala Harris es la más cara de la historia. La cantidad de empresarios multimillonarios que tiene atrás desembolsando dinero, bueno, sin ir más lejos, Soros, otro de los grandes globalistas, George Soros, también está junto con su hijo Alex, desembolsando dinero para la campaña y acompañando a Harris, junto con otra gente, otros multimillonarios. He escuchado que también hablaban por ahí de Gates y demás. 50 millones. 50 millones de Gates. 50 millones. millones. 50 empujado por Elon Musk. Elon Musk ha salido en su conversación con Trump y ha dicho, ¿sabes qué? Trump está muy entusiasmado en revelar la lista de los con asistencia más destacada a los relajitos del pedófilo Jeffrey Epstein. Exacto. Y entonces se presume que Bill Gates fue bien entusiasta en torno a estas andanzas. Entonces hay que garantizar que Kamala gane, porque si gana el hombre va a revelar la lista y que son para mí 50 millones. Vaya. Ahí los tienes. Perfecto. Es la campaña, han roto todos los récords de recaudación, pero el dinero no lo es todo, Agustín Laje. Dicen que Trump es el candidato de los ricos y le echan la culpa por el dinero que él hizo. Pero fíjate que Trump entró a la Casa Blanca más rico de lo que salió. O sea, para Trump no fue un buen negocio presidir este país. Si Trump hubiese querido seguir haciendo fortuna, no se tendría que haber metido en política jamás. Y él lo sabe bien. No podemos decir lo mismo ni de los Clinton, ni de los Obama, ni de los Harris, ni de los Biden. Entonces, este tipo de hipocresía está a la orden del día, pero hay gente que a veces está distraída y se termina comiendo el cuento. Hay mucha gente que se come el cuento y hay mucha gente totalmente desinformada, absolutamente desinformada, pero también hay mucha gente despertando. Sí, mira, los medios de comunicación están desesperados. Yo creo que eso también tiene que ver con, digamos así, la desinformación que supuestamente hoy pulula por las redes. A mí me preocupa más la desinformación de los medios hegemónicos. Hay una investigación muy interesante, estadística, que se ha hecho. Se han contabilizado en la prensa de Estados Unidos cuántas veces se ha emitido una opinión favorable a Harris, cuántas veces una desfavorable a Harris, cuántas favorables a Trump y cuántas desfavorables a Trump. El resultado es muy llamativo. Más del 90% de las menciones para con Harris son positivas. Más del 90% de las menciones para con Trump son negativas. Así, obviamente, una persona que simplemente prende la TV y en vez de ponerse a pensar un poco la cuestión, solo se come el cuento que aparece allí, va a hacerse una imagen muy negativa de Trump, claro. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el promedio nacional de las encuestas da que el candidato republicano está aventajando con más de 20 puntos el porciento de lo que aquí en los Estados Unidos llamamos favorabilidad. Si usted le va como más favorable es porque ha tenido una mejor gestión, una mejor opinión, y sin embargo esto no forma parte del reflejo. Ahora, ¿qué puede estarle pasando ahora mismo a la prensa corporativa? Porque es corporativa, Agustín, que le está dando la espalda a Kamala Harris. ¿Es un desespero esto? Me parece que muchos están viendo un final no muy favorable para sus propios intereses. Están sepultando sus medios. Sí. Sí, yo conozco a medios hispanos aquí en los Estados Unidos que le apostaron, le dieron la vida a Hillary Clinton. La llevaron a cocinar, comieron con ella, la llevaron a los programas de chismes. Qué nice,
qué encantadora. Terminó perdiendo y esos medios nunca han vuelto a ser gente, porque sepultaron su credibilidad en función de no respetarse ellos mismos. Y quizás le pase a muchos ahora también. La gente además en los Estados Unidos está confiando cada vez menos en los medios de comunicación. Este también es una serie de investigaciones bien recientes que dice que la confianza del público para con los medios está en su mínimo histórico. La gente está buscando fuentes alternativas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los medios ya han mostrado cómo pueden someterse a los intereses partidarios de una de las fuerzas y poner en riesgo su credibilidad, como bien vos decís. Ahora, las encuestas me parece a mí que les están aterrando en estos últimos días, porque estamos viendo que en los swing states, Trump en los últimos 10 días más o menos ha empezado a tomar cierta ventaja, y eso a ellos les alarma terriblemente, porque saben que las encuestas en general tienen un sesgo favorable para los demócratas, con lo cual cuando los demócratas ganan por muy poquito en las encuestas en un swing state, en realidad lo terminan perdiendo. Fue lo que le pasó a Hillary. Cuando los demócratas ganan por mucho en las encuestas en un swing state, terminan ganándolo, pero por poco, como le pasó a Biden en más de uno hace 4 años. ¿Qué están viendo ahora? Que Trump empieza a ganar por poco en la mayor parte de los swing states y se agarran la cabeza porque saben bien que el votante de Trump muchas veces en las encuestas no quiere decirle al encuestador que él piensa votar por Trump. Por lo tanto, ese es el sesgo, y además hay malicia en algunas encuestas, hay ciertas preguntas que se elaboran de una forma específica para obtener una respuesta favorable para los azules, pero en general ya el sesgo está dado por el que responde la encuesta, que muchas veces no quiere ponerse en el lugar de decir públicamente yo voto por Trump. ¿Qué está pasando en Argentina, Agustín? Tú has sido un cercano colaborador, una gente que ha apoyado la plataforma de Javier Milei, y se puede hablar en un corto periodo de tiempo de resultados muy concretos de Javier Milei, que lo está sintiendo la gente en Argentina. ¿El argentino de a pie, las personas normales, tienen esta percepción o es solo lo que indican los números? Ya, todavía hay un 50% de la población que respalda el gobierno, un gobierno que ha ganado con el 56% de los votos, a 10 meses de haber iniciado el gobierno, habiendo hecho un ajuste fiscal de 15 puntos para detener un proceso hiperinflacionario. Vamos a poner los números. Javier Milei asume el 10 de diciembre del 2023. Primera semana de diciembre, o sea, los últimos días del gobierno anterior, la inflación en Argentina corría diariamente al 1%. Si vos anualizás ese 1% diario, te lleva al 3.600 anual. La segunda semana de diciembre se duplicó esa cantidad. O sea, había instalada en la Argentina una hiperinflación. El mes de diciembre cerró con inflación en 25,5%. Por mes. Vos fíjate que en Europa, por ejemplo, la gente ha llorado muchísimo la inflación de 6 o 7 puntos anuales. Imagínate en un mes que los precios te suban, o mejor dicho, que el dinero pierda su valor en un 25,5%. Desesperante. Es desesperante, y hoy podemos decir que la inflación está en caída libre. La última medición fue de 3,5% mensual. Además, las expectativas son muy buenas. Se espera que ya para el año que viene perforemos el piso del 2% y nos empecemos a convertir en una nación seria. Además, otros indicadores. El riesgo país que recibió Milei estaba por encima de los 3.000 puntos. Hoy el riesgo país está en 1.000 puntos. El dólar que recibió Milei estaba cerca de 1.350 pesos. Hoy está en 1.100 pesos. Se están acomodando las variables macroeconómicas. El desempleo en los últimos 3 meses ya empezó a caer también. La activación económica está empezando a suscitarse y se espera que para el año que viene haya un gran rebote cuando se quite finalmente algo que se llama el cepo. Cuando quiten el cepo, ahí entonces se espera una reactivación muy fuerte de la economía. Pero me asusta que en las noticias la señora Cristina parece que se ha puesto unos sueros de vitamina fuerte y vuelve a arengar a todo ese peronismo reciclado que le sigue. ¿Esta es una fuerza que todavía podría torcer estos avances, Agustín? Mira, Javier Milei tiene a su favor únicamente 2 cosas.
Por un lado, la opinión pública que ha entendido lo que hay que hacer en la Argentina, o por lo menos gran parte de ella. Y por otro lado, que la oposición está en estado de descomposición, está fragmentada por todas partes. El kirchnerismo hoy no solo está descabezado, sino que se están peleando entre ellos. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Partido Justicialista? ¿Quién va a dirigir esa fuerza política? Cuando uno pensaba que naturalmente tenía que ser, quizás o quizás no, Cristina Kirchner, bueno, ahora aparecen dos contendientes a decir, no, yo debo ser. Y se están peleando entre ellos. Entre otros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que solía ser el predilecto de la señora de Kirchner, hoy está peleándose con la señora de Kirchner por ese liderazgo. Se están matando entre ellos. Al otro lado, tenemos a los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical, también opositores al gobierno de Milei. El día de ayer, el bloque en el Congreso de los radicales se quebró y 12 radicales cortaron sus relaciones con el bloque radical. Entonces, ¿qué está viendo Javier? Una oposición que no tiene cabeza, una oposición que se descompone, que se fragmenta, y en todas las encuestas hasta el día de hoy, cuando se le pregunta a la gente en la calle, ¿quién lidera la oposición? La respuesta que gana por goleada es nadie. La gente sabe que hoy nadie lidera la oposición y eso está hoy a favor de Milei. Tienes miles de seguidores venezolanos. Esa es una fuente de retroalimentación importante. ¿Qué te dicen? ¿Cómo ves tú ese enero tan optimista por parte de la oposición de Venezuela? Mira, yo fui bien pesimista y me gané algunos mensajes muy feos de amigos venezolanos. Ellos pensaban que yo estaba tirando malas energías, malas vibras, porque yo decía que no creo en una tiranía que quiera salir democráticamente. Las tiranías no salen democráticamente, mucho menos una tiranía que está metida hasta en lo más profundo del barro de la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, delitos de lesa humanidad, desapariciones, torturas, asesinatos en masa. Esa gente no va a salir porque pongan una urna. Y dicho y hecho, el fraude fue colosal. Hasta el día de hoy estamos esperando las actas que nunca se presentaron. ¿Ya para qué? ¿Pero para qué? Claro. ¿Pero para qué? Mira, al final del día, acá a mi juicio hay una única salida. Y esto hay mucha gente a la que no le va a caer bien, pero lo tengo que decir porque es fruto de mi análisis. No va a haber intervención extranjera. No va a salvar ningún país, va a salvar a Venezuela. Solo los venezolanos se pueden salvar a sí mismos. ¿Las sanciones no sirven para nada? No sirven si ya se han probado. Se ha probado incluso un gobierno paralelo, por Dios. Y no funcionó. ¿Qué es lo único que puede salvar a Venezuela? Una voluntad popular de libertad que saque al pueblo masivamente, no la gente que salió con María Corina, que está muy bien, pero esa cantidad no basta. El pueblo tiene que salir masivamente a tomar las calles y a producir una fractura en el ejército. ¿Cómo se sostiene la tiranía de Maduro? Fuerza física, no hay otra. Antes había circo, había pan, había petróleo, había dádivas. Hoy es fuerza física, violencia. Un pueblo desarmado, un gobierno armado hasta los dientes, además con intereses rusos y chinos metidos hasta la médula. ¿Cómo salimos de eso? Necesitamos una fractura en las fuerzas armadas. Que los soldados empiecen a cambiar de rumbo. Crisis moral producida por las masacres que les van a mandar a hacer. Esto es muy importante entender. La libertad hay veces que no se consigue sin sangre. La libertad en esas circunstancias no se consigue sin que el pueblo derrame su sangre. Tiene que haber en Venezuela una revolución popular, porque esperar a que le salve otro país, eso no va a ocurrir, y esperar a que los tiranos recapaciten y se vuelvan grandes demócratas tampoco va a ocurrir. Hablando de estos dolores de nuestros países, dicen que tanto en las oficinas de Maduro como en las de Daniel Ortega en las últimas horas se reparten pañuelos, todos lloran por el ridículo que han hecho de quererse adherir al BRICS, donde les han dado una patada que han caído cada uno en sus respectivas capitales. Ellos no se esperaban este desprecio. Daniel tan cariñoso con todas esas potencias allí reunidas, que es un grupo que ha ido creciendo mucho
porque lo que quieren es independizarse del universo dólar. Yo lo he visto esta semana como un lavado de cara enorme para Putin, la mayoría de estos países llegando a legitimarlo, pavoneándose como el ser que dirá a los demás, esto es estar aislado. Han venido más de 20 presidentes a acompañarme en esta cumbre. ¿Qué va a pasar con el BRICS? ¿Qué futuro tú le ves a este mecanismo de integración? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es algo fuerte respecto de lo que decías de Maduro y Ortega, porque la realidad es que nadie invita a una ramera a la casa de su familia. Una persona que acostumbra a acostarse con rameras no la lleva a la mesa familiar. Por eso no han invitado a esta gente. Esta gente son las rameras, en todo caso, de ese espacio geopolítico. Si esta gente alguna vez pensó que a ellos los iban a sentar ahí, esto equivale a la ramera que piensa que le van a invitar a la cena familiar. Eso no va a ocurrir. Ahora, el BRICS. El BRICS es la contracara del sistema occidental, claramente, liderado por los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Dependerá, entre otras cosas, de lo que pase en las elecciones este 5 de noviembre. Exacto. Son tan importantes estas elecciones que se están frotando las manos desde esa otra parte del mundo, mirando cómo Estados Unidos continúa desangrándose. Y esa crisis que vive hoy Estados Unidos se da en todos los ámbitos. En el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito moral. Mirá lo que son hoy, por ejemplo, las universidades. Para pasar de un campo a otro. Las universidades de Estados Unidos es wokeismo, es una locura. Hay profesores que sencillamente no pueden dar clases, se les cancela porque no son de izquierdas, los alumnos son los que controlan el campus académico, si no les gusta un ponente simplemente van y rompen todo. Bueno, esa es la crisis moral que vive Estados Unidos, que lo vemos desde la parte política hasta la parte de lo que ocurre en sus centros académicos. Entonces, yo creo que toda esta gente se está frotando la mano, la gente del BRICS, diciendo, vamos, que gane Kamala, que ganen los demócratas, necesitamos 4 años como los que acabamos de tener con Biden. Occidente necesita que América vuelva a ser grande. Sí, porque lo ha dejado de ser. Es decir, es impresionante, no se equivocan los que dicen que hoy hay mucha gente mofándose de los Estados Unidos. Haber visto esta explosión de guerras en el mundo en estos últimos 3 años y medio, cuando la geopolítica del señor Trump era muy respetada y había desactivado conflictos bélicos, había desactivado potencias nucleares, y ver hoy el estado del mundo solo 3 años y medio más tarde, es justamente para que los malos de esta película se froten las manos. La mediocridad asusta tanto que te encuentras a jóvenes en los Estados Unidos diciendo yo soy jamás, yo soy jamás. Y vemos a líderes de Irán diciendo que hay que invertir más, hay que invertir el dinero yihadista en universidades occidentales y especialmente en los Estados Unidos. Ya hemos visto en redes sociales un sinfín de videos en universidades de jóvenes convirtiéndose a el Islam, jóvenes occidentales que Occidente les ha dejado tan desamparados, Occidente que les ha empujado ideologías absurdas, que les ha metido en teoría crítica de la raza, les han metido en feminismos radicales, en ideologías de género, le han descompuesto su familia, le han descompuesto su patria, le han dicho que su patria era un cúmulo de próceres racistas, homofóbicos, misóginos, esclavistas. ¿Y qué pasa con esa persona? Queda borrada, el joven queda borrado, no tiene patria, no tiene Dios, no tiene familia, ni siquiera tiene sexo. ¿Y qué se le ofrece? Bueno, viene un extremista y le dice, yo puedo llenar de sentido tu vida tan vacía. Es carne de cañón, son hojas en blanco. ¿Crees que el globalismo va a recibir el boicot de los libros anteriores en las ferias del libro a las que asistes en Latinoamérica? Mira, es un tema bien delicado porque este libro tiene datos que son reveladores y que involucran a gente que tiene mucho poder. Datos que he sacado además todos de fuentes oficiales y además fuentes abiertas al público. Hay gente que va a decir este es un libro de la teoría de la conspiración. Seguramente. En realidad no es conspiración porque la conspiración depende de datos que no son públicos. Claro.
Claro. y que no son oficiales. Todo este libro tiene datos públicos y oficiales. Las bases de datos de Gates, las bases de datos de Soros, las bases de datos de la Fundación Rockefeller, las bases de datos de la Fundación Ford, las bases de datos de las Naciones Unidas con sus informes, sus resoluciones, el Foro Económico Mundial. Entonces, ¿qué muestro en este libro? Bueno, que hay élites que tienen mucho poder, que además esos datos son oficiales y que nos muestran cómo están manejando agendas políticas y económicas. Es posible que yo sea boicoteado, por lo tanto, en más de un espacio. Pero lo has disfrutado. Sí, me ha tomado 1 año y medio hacer esta investigación y bueno, fíjate que tiene aparte 600 páginas, es decir, yo pensaba que un libro así podía tener unas 300 páginas, pero es que había tanta información, había tantas cosas que se podían contar, hay tanta cosa que la gente merece saber. Por ejemplo, ¿vos sabés que la ONU tiene una agenda llamada 2030 que es obligatoria para todas las naciones del mundo, que han decidido solo 87 burócratas de Naciones Unidas para implementar sobre 8.000 millones de seres humanos? Nadie nos invitó a debatir, nadie nos hizo votar absolutamente nada. El 99,9% de la gente no sabe de qué se trata esto. Y son 17 objetivos y 169 metas para ser cumplidas a más tardar al año 2030. Impuesta por los que dicen ser filántropos, por los que dicen velar por los intereses más sagrados de la humanidad. Eso se llama globalismo y ha tenido ya efectos muy interesantes en Argentina. Javier Milei nos acaba de sacar el mes pasado de la Agenda 2030. Somos el primer país que se retira oficialmente de esta locura. Entonces, ¿se puede resistir a los globalistas? Por supuesto, pero hay que saber votar en primer lugar. Y hay que saber de qué estamos hablando, porque hay mucha desinformación. En efecto. No te pueden sacar de algo en lo que te han metido sin contar contigo, si ni siquiera tú te has enterado. No se puede negar que fue brillante en una de las últimas pataletas de esta jornada electoral, cuando se comenzó a hablar del proyecto 2025, porque quisieron restarle 5 años, querer virarlo al revés, copiar el modelo y achacárselo a Trump como autor para poder mover toda esa política, con lo sencillo que es enderezarlo y decirles, la 2030 está aquí y ni te habías enterado, y hace mucho tiempo que estaba decidido, que lo habían pensado por ti, y tú ni siquiera estás deteniéndote en la circunstancia tan agravante de este asunto. Mucho éxito, Agustín Laje, con este libro, con todos los demás. Me encanta ver cómo la gente que compra tus libros compra el juego. Buscan los... ¿Tú has visto esa tendencia? Es cierto. Incluso de los libros de los que eres coautor, lo compran todo y la gente dice, no, esto hay que ir con todo. La gente hace fotos para redes sociales, impresionante, me etiqueta y veo que tienen toda la colección. Los libros. Tienen toda la colección, así que invito a la gente a que apoye también este nuevo libro, Globalismo. Así va a ser. Que se lo lean, que lo difundan. Necesitamos mucho boca a boca para estas cosas. El boicot es de todos los días, como vos decías. Y está ya en Amazon, en Busca Libre, en las librerías. Es de muy fácil acceso por ahora. Perfecto, pues. Y este es para vos, por cierto. Pues este es para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que lo disfrutes. Claro que sí, como todos los demás, yo también tengo los demás. Qué bueno. Me da mucho gusto. Globalismo, ingeniería social y control total en el siglo XXI. Agustín Laje, esto es un placer, es un gustazo haber conversado así, a lo largo y ancho, como debe ser, porque las ideas no deben estarse... No puedes meterlas en container ni estarlas tapando constantemente, hay que dejarlas que fluyan, porque la libertad es eso, y la libertad de pensamiento es eso, es compartirlo. El boca a boca es el único que va a impedir que todos los moldes en los que nos han metido, sin contar contigo ni conmigo, dejen definitivamente de funcionar. Un abrazo, mucho éxito. Como siempre, bienvenido a Miami. Gracias por tu tiempo, por pasar por aquí primero y compartir con todo nuestro público desde la capital de Latinoamérica. Agustín Laje, en primera persona, acá con Sánchez Gras en América. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse.
Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.